Buenas tardes, bienvenidos al directo online que lleva por título Impacto de la crisis COVID-19 sobre los profesionales y la industria. ¿Qué hemos aprendido? Mi nombre es Ángel Cequier, del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, y tengo el honor de ser el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Y voy a tener el placer de comoderar esta reunión con el doctor Julián Villacastín, del Hospital Clínico de Madrid, de la Universidad Complutense, y es el presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología. Es indudable que la extensión de la pandemia ha supuesto un impacto sin precedentes prácticamente en la mayor parte de los sistemas sanitarios. Afortunadamente en España en el momento actual la pandemia está controlada, pero el virus no está erradicado. No vamos a comentar aspectos que todos ustedes conocen en relación al impacto asistencial, en relación al impacto económico y también al emocional. Este directo vamos a hacerlo en el formato de debate, ya por título El impacto de la crisis sobre los profesionales y la industria. Vamos a dividirlo en tres escenarios. El primero discutiremos el escenario pre-COVID, intentar entender por qué ocurrió. Posteriormente vamos a analizar los tiempos álgidos del COVID, qué se hizo bien en aquellos momentos y qué se hizo mal. Y después finalizaremos con un tercer escenario, analizando la situación después del COVID, qué hemos aprendido para no volver a repetir lo que hemos hecho mal y modificar o potenciar lo que hemos hecho bien. Vamos a tener en el análisis del debate diferentes visiones. Tenemos 4 expertos que van a aportar visiones diferentes sobre una misma temática. En primer lugar vamos a tener la visión del cardiólogo clínico, que va a ser transmitida por el doctor José Luis Zamorano, del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La visión del cardiólogo intervencionista por el doctor Andrés Iñiguez, del Servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La visión de la industria por el señor Martín Sellés, presidente de Farmaindustria. Farmaindustria es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica. Y finalmente la visión de la industria de tecnología sanitaria por la señora Mariluz López Carrasco, presidenta de FENIN. FENIN es la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Antes de empezar, recordarles que pueden enviar las preguntas de las siguientes maneras, o bien a través del formato habilitado en la misma página de transmisión de este directo, o bien a través del Twitter utilizando el hashtag Impacto Crisis COVID-19. Una vez que concluyan las presentaciones, vamos a intentar abrir un espacio de discusión. Una vez concluya el directo, el vídeo de la sesión quedará colgada en esta misma página para su posterior consulta. Y vamos a intentar analizar el primer escenario. Esta diapositiva muestra la evolución del gasto sanitario en porcentaje del Producto Interior Bruto comparativo entre diferentes países europeos desde el año 2009 al 2018. Pueden ver que países que ya tenían un porcentaje elevado, como Alemania o Francia, incluso se incrementó durante el tiempo. Bélgica permaneció estable. Reino Unido experimentó un incremento importante entre el 2012 y el 2013. Y Italia y España, que ya partían de valores bajos, pueden observar cómo en esta última década la evolución del gasto sanitario fue decreciente. Sin embargo, si analizamos la esperanza de vida de diferentes países, podemos ver cómo España está situado en el puesto número 5 o en relación a los países con mayor esperanza de vida. Es indudable que en la esperanza de vida influyen una serie de factores, pero indudablemente la situación sanitaria marca un aspecto determinante o importante o relevante en relación a este punto. Vamos a comentar, por tanto, el primer escenario, el escenario pre-COVID, la pregunta que establecemos por qué ocurrió, y en primer lugar quizás es mejor analizar cuáles eran las fortalezas de nuestro sistema sanitario para después analizar las debilidades para intentar entenderlo, entender por qué la pandemia adquirió en nuestro país el impacto que tuvo. Yo creo que vamos a empezar, en primer lugar, tomo la libertad de invitar a mi izquierda al doctor Zamorano. Pepe, ¿cuál es tu opinión con respecto a qué fortalezas teníamos en el periodo pre-COVID?
Bueno, muchas gracias Ángel, queridos amigos, Julián y querida audiencia. Creo que el tema es muy pertinente y la pregunta para mí tiene una respuesta muy clara. La fortaleza, el COVID ha sido un baño de realidad del sistema sanitario sin ninguna duda. Yo había oído muchas veces que teníamos la mejor sanidad del mundo. Ahí están los datos, no voy a entrar a comentar, pero sin duda para mí la fortaleza es el personal sanitario. El personal sanitario realmente siempre ha sido un personal solidario, siempre ha sido un personal trabajador, siempre ha sido un personal que ha pedido siempre mejoras para trabajar mejor. Yo he visto muchas veces y personas que han pedido quiero más equipamiento, quiero más tecnología, no he oído nunca quiero más vacaciones, quiero más dinero. Creo que esa solidaridad, ese desinterés por hacer las cosas bien, ese espíritu de mejora continua ha sido el gran valor y además ha sido lo que luego nos ha salvado la cara en la post-COVID, que luego hablaremos. Martín, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la industria farmacéutica, ¿en qué situación estaba España o está en estos momentos? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Ángel, Julián, por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las fortalezas realmente que nosotros teníamos y tenemos son los profesionales sanitarios, ¿no? Profesionales sanitarios preparados, capacitados, motivados en un entorno que a veces no llevaba mucho a la motivación. Y bueno, un poquito desde nuestra perspectiva en la industria farmacéutica, yo creo que una fortaleza que tenía nuestro sistema es que, por ejemplo, se convirtió en una potencia mundial en los últimos años, se ha convertido en una potencia mundial en el ámbito de los ensayos clínicos. En muchas de nuestras multinacionales, España es el segundo o tercer país del mundo que más recursos dedica a realizar ensayos clínicos en nuestro país, ¿no? Realmente nuestro sector invierte en España aproximadamente unos 1.150 millones de euros al año en I+D y la mitad, más de la mitad de esos 1.150 millones de euros van a ensayos clínicos en las distintas áreas terapéuticas. Y bueno, y eso es una fortaleza porque los ensayos clínicos tienen multitud de beneficios que a veces la gente no es consciente de ello. Por una parte, son ingresos relevantes para los hospitales y para las fundaciones, es reputación para los investigadores clínicos, que además de ejercer su práctica clínica, pues están haciendo ensayos clínicos con otros colegas de todo el mundo. Y, en tercer lugar, también es una esperanza para los pacientes que participan en esos ensayos clínicos. Muchas veces son pacientes que ya han fracasado a todos los tratamientos existentes y gracias a que están en ese ensayo clínico, pues se pueden salvar, ¿no? Y tienen acceso a una medicación gracias al ensayo clínico en una fase realmente muy precoz, ¿no? Y efectivamente, bueno, nuestro sistema sanitario público era tan bueno como pensábamos. Bueno, la realidad es que le dedicábamos un 6% del Producto Interior Bruto, sabíamos que eso era estar 1 punto, 2 puntos por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno, no nos dimos cuenta de que cada vez estábamos tratando a más pacientes crónicos, que cada vez teníamos más personas que llegaban a los 85, 90, 95 años y eso generaba una demanda de servicios sanitarios, la innovación en medicamentos, la innovación en tecnología. Entonces, claro, manejar todo eso con un 6% del Producto Interior Bruto dedicado a nuestro sistema sanitario público, pues podríamos tener el debate si era una fortaleza o una debilidad. Ahora hablaremos de las debilidades. Marilu, desde el punto de vista de la industria sanitaria tecnológica, bueno, ¿cómo estábamos? Primero darte las gracias, presidente y presidente entrante. Yo creo que es una idea genial la de hacer este tipo de debate, porque yo creo que se están haciendo muchos debates a nivel político, a nivel empresarial, pero realmente hay que hacer un debate a nivel del conocimiento y de la experiencia con el entorno en el que estamos.
Estoy absolutamente de acuerdo. La fortaleza fundamental son los profesionales que trabajamos en el sector sanitario, los profesionales sanitarios y los que trabajamos en las empresas. En nuestro caso llevamos en los últimos años un fortalecimiento del sector con un incremento de un 2% más o menos sostenido desde la última crisis, con lo cual estábamos formando un sector sólido. Y dando empleo directo a casi 28.000 personas, que eso significa 9% de crecimiento respecto del año anterior. Yo creo que el sector de tecnología sanitaria es una fortaleza desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Si hay un rasgo de fortaleza, claramente es la innovación. La innovación, las empresas dedican pues prácticamente el 10% de su facturación a la innovación, y la innovación es una punta de lanza a la hora de la evolución en el sector sanitario y sobre todo en el sector de tecnología también. Hay un alineamiento entre la evolución del sector sanitario y la tecnología. Estamos en un marco, además, en cardiología, donde es punta de lanza la evolución, y yo creo que la parte de tecnología sanitaria que aporta al sector no solamente es un tema de supervivencia de los pacientes, sino todo ese aporte económico, en ahorro de gastos, en eficiencia a la hora de incorporarlo al sistema sanitario. Yo creo que la tecnología sanitaria es aliada. Y aparte de la innovación, me gustaría hacer mención a tres fortalezas fundamentales, rápidas, que son la parte de la investigación. No hay innovación si no hay investigación, y yo creo que la tecnología sanitaria y las empresas de tecnología sanitaria somos aliados a la hora de trabajar junto con el sector sanitario para que esa investigación acceda al sector sanitario con la forma de calidad que se necesita. La parte de educación es fundamental, las plataformas en las cuales también somos aliados. La introducción también de la tecnología sanitaria es importantísimo crear esas plataformas donde se haga ese intercambio de conocimiento. Y en último lugar, me gustaría decir que la contribución que hace la tecnología sanitaria con el marco de autorregulación es absolutamente una fortaleza para construir un marco ético y con transparencia para la sociedad. Andrés, empieza por las fortalezas y ya puedes tocar las debilidades, por favor, desde el punto de vista de la cardiología intervencionista. Aprovechamos. Bueno, en primer lugar, Ángel y Julián, muchas gracias a vosotros y a la Sociedad Española de Cardiología por esta amable invitación y por permitir compartir pues, con todos vosotros las reflexiones que esta crisis nos está provocando, aparte del aislamiento. Yo creo que comparto muchos de los puntos que habéis expresado previamente, y yo creo que como puntos fuertes, yo creo que hay que destacar en primer lugar que tenemos realmente un sistema sanitario público fuerte. Lo tenemos fuerte pues, por el hecho de que garantiza la salud a toda la población de entrada, cosa que estamos viendo que en otros países pues no es así, y las consecuencias son absolutamente diferentes. Y yo creo que tenemos una estructura, una cosa es tener un sistema sanitario fuerte, pero yo creo que esto se debe fundamentalmente a que tenemos una estructura de provisión muy fuerte, una de provisión sanitaria, sobre todo pública, pero también privada, es decir, porque quiero recordar que todos los medios de los hospitales privados también se han puesto a disposición de la pandemia, es decir, se han agrupado las dos fuentes de provisión sanitaria. El que tengamos un sistema de salud fuerte yo creo que es un valor muy positivo, pero eso no quita, como habéis dicho, que esté infrafinanciado, que yo creo que es así. Pero sobre todo también comparto con vosotros que el punto más fuerte son los profesionales. Los profesionales, pues a pesar de todo motivados, a pesar de todo dedicados, entregados y sobre todo yo creo que con una capacidad de adaptación enorme. Es decir, en unas circunstancias tan adversas hemos sido capaces de lidiar con esta situación, hacer nuestro trabajo, hacer recomendaciones, hacer documentos de consenso, hacer planes de contingencia, velar por
apuntaba aquí, hasta por la conciliación familiar, crear dobles circuitos para atender a pacientes COVID y no COVID. Y estaba pensando en la cardiología intervencionista, que es lo que yo dedico un poquito más de tiempo. Es decir, y hay que hacerlo así, porque no puedes desatender, aunque hayamos priorizado las actuaciones urgentes, no puedes dejar de atender a los pacientes que vienen con patologías que no son COVID positivos. Entonces, esta capacidad de adaptación yo creo que es muy, muy importante. Y el cuarto punto, yo creo que son un ejemplo de las dos organizaciones que tenemos aquí, unos representantes de la industria farmacéutica y otros de la industria tecnológica. Y yo creo que la actitud de colaboración que ambos han tenido en esta crisis es encomiable, y permítame decirlo, a pesar de que no siempre se ha reconocido, y no solo en la provisión de bienes y servicios, sino, como se ha comentado, en el fomento de la investigación, en el fomento de la formación o mantenimiento de la formación, o tantas otras facetas que son, pues yo creo que muy, muy importantes en este punto. Y en cuanto a los puntos débiles, pues si quieres continúo en los puntos débiles. Yo creo que el punto débil yo los dividiría en dos puntos. Los puntos débiles externos, que yo creo que el principal ha sido pues que vivimos en un mundo globalizado y en el que el transporte y la movilidad son absolutamente consustanciales al mismo, y eso pues ha hecho que la velocidad y la difusión de la pandemia haya sido brutal en muy poco tiempo o muy poco espacio de tiempo, y que los países con más circulación pues hayan sido de entrada los más afectados. Y a nivel interno, pues yo tengo que ser muy crítico porque yo creo que como puntos débiles han sido el manejo de la situación de crisis desde los estamentos políticos. Y yo creo que se ha hecho un manejo muy centralista, no teniendo en cuenta dónde está realmente pues el grueso de la provisión sanitaria, que son en las comunidades autónomas. Es decir, se les ha tenido un poquito al margen de las decisiones y han ido a remolque. No se ha actuado desde una posición centralista, pero en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son realmente donde tienen transferidas las responsabilidades de la asistencia sanitaria. Yo creo que ha habido también un sesgo en las vías y en el tipo de información, que ha hecho que quizá pues no viésemos o no se nos haya hecho ver la amenaza real en toda su dimensión de lo que se nos venía encima, y no se nos ha informado con la suficiente antelación, yo creo, ni con la veracidad siquiera y exactitud necesarias. Y desde luego esto ha conllevado pues a que también no se implementasen a tiempo pues unas medidas de protección y de aislamiento que se han implementado, pero yo creo que un poco más tarde de lo que se debieran haber implementado, y que probablemente el resultado hubiese sido distinto si esto se hubiese comunicado antes, si se hubiese aislado a las personas antes y se hubiesen puesto los elementos de protección tanto comunitarios como personales a disposición de todos, de los ciudadanos y de los profesionales. Y yo creo que por esto ha sido por lo que ha ocurrido esta pandemia, aunque la causa real, aparte de todo este conjunto de cosas, pues yo creo que yo no lo sé, ninguno la sabemos realmente por qué ha sucedido esto, y probablemente como tantas cosas que hay una multitud o hay una causa multifactorial que contribuye a que en un determinado momento cristalice esta situación de crisis. Mariluz, desde el punto de vista tecnológico, ¿cuáles sean las debilidades para intentar explicar un poco lo que ha ocurrido posteriormente? Pues lo has dicho claramente. Hemos empezado diciendo la infrafinanciación, el doctor Iñiguez también lo ha apuntado. Yo creo que llegamos pues débiles, no habíamos prestado pues la atención adecuada al sector sanitario. Y yo creo que la financiación ha sido, la infrafinanciación ha sido una de las causas por las cuales pues a lo mejor no hemos podido acometer mejor la pandemia. Has apuntado muy bien pues el índice, ¿no?, que tenemos respecto al Producto Interior Bruto. Si unimos también la parte privada, yo creo que estamos en 1 por debajo de la media europea, pero si lo comparamos, como has visto, como has mostrado, con países como Francia y Alemania, estamos a 2.3, con lo cual es evidente que la financiación no ha sido la adecuada, y la financiación al final incide pues en no tener los recursos adecuados, y tecnológicamente los recursos adecuados no han sido los apropiados. Llevábamos durante mucho tiempo hablando de un plan en la parte de tecnología, equipamiento
cierto, o sea, la obsolescencia con la que hemos llegado pues ha marcado claramente los recursos para salir de esta pandemia. Tenemos un 50% de obsolescencia en UCIs, estamos en el penúltimo lugar en la parte de resonancias y TACs, con lo cual pues esto se nota. En la parte de tecnología hemos sufrido bastante durante muchos años, ahora estamos un poco mejor, con el tema de la morosidad, y claramente hemos estado financiando a la sanidad, las empresas de tecnología. Hemos llegado a tener 600 días de pago, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta parte también ha sido muy difícil, porque lo que ha hecho ha sido impactar en el tejido empresarial de la tecnología sanitaria. Ha desaparecido y claro, aunque he dicho antes que ya estábamos siendo un sector robusto y fortalecido, pues hemos llegado con un gap, digamos, a la pandemia. Yo creo que hay una parte de contratación que también tenía que haberse trabajado mucho mejor para la incorporación de la tecnología sanitaria menos gravosa para el sistema sanitario, y no lo hemos hecho bien. La ley de contratación del sistema público no ha pensado para nada en la ley de contratación de sanidad, con lo cual nos estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Y luego pues también creo que hay una parte de burocracia en la parte de regulación que nos está costando muchísimo introducir y reembolsar nueva tecnología que hubiera sido fenomenal y perfecta y ayuda a la parte del sector sanitario. Pero bueno, tardamos años en incorporarla y nos estamos perdiendo pues alianzas en la parte de tecnología y en la introducción de nuevos dispositivos que bueno, pues darían lugar a un sector muchísimo más moderno y más transformado y más potente. Martín, ¿estamos en la misma situación desde el punto de vista de la industria farmacéutica? Bueno, a veces, fíjate, cuando hablamos de debilidades, yo creo que es que a veces opinamos y tomamos decisiones sin ver los números y sin ver las evidencias. España es un país muy de opinar, pero muchas veces sin ver los números y sin ver las evidencias, ¿no? Pues eso, lo que decíamos, hombre, teníamos y tenemos un buen sistema sanitario público, sí, pero no estábamos viendo suficientemente cómo aumentaban el número de pacientes crónicos que el sistema tenía que tratar. No estábamos viendo cómo envejecía la población y por tanto la gran demanda que había. No estábamos viendo cómo impactaba la innovación en medicamentos y la innovación en tecnología, para habernos dado cuenta de que, caramba, con un 6% del PIB la cosa estaba muy estresada, ¿no? Entonces nos falta a veces más tomar decisiones viendo los números, viendo las evidencias, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues caramba, nosotros llevamos muchos años escuchando que el gasto farmacéutico va a acabar con la sostenibilidad del sistema sanitario. Cuando uno ve los números, resulta que el gasto farmacéutico, pues en el año pasado, en el 2019, prácticamente era el mismo, un 3% más que 10 años antes, en el 2009. Entonces, esto tú lo cuentas y la gente no se lo cree, pero es así, porque efectivamente, aunque unas áreas terapéuticas han tenido mucha innovación y han aumentado el gasto en medicamentos, otras áreas terapéuticas no las han tenido y ha disminuido el gasto. Entonces, cuando tú consolidas todo el gasto farmacéutico, ves que estás donde estabas hace 10 años y, por tanto, claro que no es un riesgo a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y además, resulta que tenemos un pacto firmado con el gobierno en el que lo que decimos es que si el gasto farmacéutico crece más que el Producto Interior Bruto, fijaros, simplemente el Producto Interior Bruto, devolvemos la diferencia, ¿no? Por tanto, yo creo que una debilidad a veces es no opinar y no tomar decisiones mirando más los números. Dos últimas reflexiones. La investigación, la I+D de la industria farmacéutica en los últimos años se ha dirigido mucho pues, a la cardiología, a la oncología, a la hematología, a las enfermedades degenerativas, al sistema nervioso central. ¿Qué ha pasado con las enfermedades infecciosas?
realmente la inversión en R&D, en I+D, en enfermedades infecciosas, pues ha disminuido porque nos hemos concentrado en otras áreas, y a lo mejor eso es algo que tendremos que reconducir. Y por último, bueno, la I+D de nuestro país, la I+D privada más la I+D pública representa el 1,22% de nuestro PIB. La mayoría de los países de nuestro entorno están en el 2,22, es decir, un punto de PIB menos. Un punto de PIB son 10.000 millones de euros. Es decir, para que nuestro país estuviera en I+D como los países de nuestro entorno, deberíamos de dedicar 10.000 millones de euros más a I+D pública más privada. Fijaros que en la privada, en la industrial, esos 1.150 millones que comentaba yo antes, representan el 20% de toda la I+D industrial que se hace en nuestro país. 1 de cada 5 euros los pone la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una de las, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero una de las lecciones de cara al futuro. Pepe, ¿algún comentario desde el punto de vista del cardiólogo clínico con respecto a las debilidades? Has comentado la fortaleza clínica. Sí, yo creo que, vamos a ver, el COVID pone de manifiesto realmente, antes decía un baño de realidad, todas nuestras debilidades, igual que ha puesto las fortalezas que teníamos. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, me ha gustado, como decía antes Mariluz, estábamos, o sea, esto que hemos hablado del tsunami del COVID, ¿cómo estábamos? Bueno, es que llega el tsunami del COVID y desarbola la dificultosa navegación que teníamos ya, pero la desarbola en 2 semanas. O sea, en 2 semanas empezamos a tener una falta de información, porque una de las debilidades es falta de información. Necesitamos pocos datos, pero los apropiados para tomar decisiones. En segundo lugar, yo creo que COVID pone de manifiesto unas lacras de la sanidad española en su conjunto. Y eso empieza por los líderes. Antes ha tocado un poco el aspecto político Andrés, pero yo, por ejemplo, pues no sé, Mariluz, o el partido político que hace, o el director del Instituto Cardiovascular, el partido político, pero sí sé que son profesionales. O sea, yo creo que ministros de Sanidad, consejeros de Sanidad, tienen que ser profesionales, no cargos políticos. Tienen muchísima responsabilidad y tienen que ser, y tenemos que exigirles que sean profesionales de su tema, porque llega un tsunami y nos desarbola y nos pilla a pie cambiado. Luego, por otro lado, también, igual que ha emergido talento, pero bueno, pues nuevos valores, ¿no? Hay que ver que una debilidad era personal, el desarrollo personal, que era un valor a la alza, y ahora claramente es un valor a la baja. El desarrollo personal no vale nada. El valor a la alza es el desarrollo del equipo, la unidad. Es decir, yo creo que, y ahí vuelvo a entrar en lo que decía Andrés de la política, yo creo que las comunidades pues tienen la transferencia de la sanidad, pero tiene que haber mucho más transferencia de sanidad global para todos. En Alemania hay 20.000 camas de UBI, me parece que en España 5.000. Pues aquí hay un error. O ellos tienen que tener, porque son el doble de población, 10.000, o nosotros tenemos que tener el doble, porque esto es así. Es decir, no estamos técnicamente preparados para una catástrofe como ha sido esto. Yo no sé si habrá reoleadas, nuevos COVID, pero seguro que tenemos que estar preparados para otras catástrofes. Muy bien. Bueno, hemos acabado el primer escenario, probablemente para poner un apunte en cómo estaban las cosas, y vamos a pasar al segundo, que Julián nos va a comentar las diapositivas de introducción. Julián. Bueno, realmente las diapositivas que me corresponden a mí son las diapositivas más tristes, ¿no? Porque esta época que todos hemos vivido y que hemos observado a nuestro alrededor, lo que es el pánico, ¿no? El pánico de la sociedad, el pánico de los propios profesionales, que, como ha expresado Pepe perfectamente, muchas veces sin unos medios adecuados hemos tenido que estar en primera línea, unos más que otros, ¿no? Y esto ha sido tremendo, y fijaros pues las curvas lo que muestran, ¿no? La cantidad de infectados, sobre todo a partir de la segunda quincena de marzo, y que estábamos todos deseando encontrar esa meseta, ¿no? Que empezara la cuesta abajo, ¿no? Sigue, si me pasas la siguiente, daros cuenta del personal sanitario, ¿no? El tema de la cantidad de contagios. Las cifras no las tenemos claras, ya las habéis comentado, los porcentajes pueden
estar en torno al 15, 20, 25% dependiendo del papel que cada personal sanitario estaba desempeñando en ese momento. Pero no cabe duda que son unas cifras que todos estamos de acuerdo que son muy, muy altas, ¿no? Y la siguiente que habías preparado, Ángel, pues demuestra estos datos tan tristes, que podemos estar pues en un quinto lugar en mortalidad total, en el número de fallecidos, con todos también los problemas que pueda haber, que es cierto que no es fácil contabilizar los que son debidos exclusivamente a la COVID, pero que si incluso lo corregimos por habitantes, pues estamos entre los 3 primeros, casi detrás de Bélgica y Reino Unido, en el número de fallecidos, ¿no? Habéis tocado muy bien los puntos, tanto las fortalezas como las debilidades, pero ¿qué comentarios haríais de estos días tristes que hemos vivido? ¿Qué cosas os han sorprendido? ¿Qué cosas creéis que nos vamos a poder llevar para siempre en nuestra cabeza y que nos van a hacer de verdad cambiar la actitud? Porque España está llena de leyes, llena de formularios, pero luego no hay herramientas para que se cumplan, porque al final lo que tú necesitas es que un interterritorial, ya por meternos en política como ha comentado Andrés, tome decisiones que impacten de verdad y no estén continuamente discutiendo y al final, por lo menos los ciudadanos no tengamos sensación, los profesionales menos, que han tomado decisiones que impacten directamente en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué? Podéis hablar libremente, no voy a establecer turnos como Ángel, que para eso es el presidente, ¿verdad? Pepe. Bueno, yo creo que realmente COVID, acordaros, porque el ser humano es, probablemente gracias a Dios, de memoria ligera, se nos olvida. Y parece además que se nos ha olvidado lo que ha pasado hace escasamente, como tú decías, 2 meses. Yo creo que aquí una de las lecciones importantes es el cambio de prioridades. Es decir, ¿qué hay que priorizar? La salud, la seguridad, la eficacia de la organización, el sentirme en un entorno preparado. Y eso es un valor claramente que ahora tiene que primar. Luego, por otro lado, hay que saber el manejo de la información y enfocar los datos para solucionar un problema. Hay que estar prevenido. No podemos volver a ver médicos envueltos en bolsas de plástico. O sea, nosotros que hicimos lo que se llamó el cardio-COVID, todo el servicio, prácticamente todos tratábamos 80 enfermos COVID todos los días, solo los cardiólogos, pues ahí yo vi compañeros envueltos en plástico, era independiente de qué subespecialidad tenía cada uno, y creo que realmente pues tenemos que tener planes de contingencia que me gustaría verlos claros, por si acaso hay un rebrote. Y luego yo creo que por último, también acordémonos que uno ponía la televisión y que se decía 1000 y pico muertos, no hay camas de UBI, las urgencias colapsadas, no hay mascarillas. O sea, yo creo que también la información hay que saber canalizar de forma adecuada para tomar las decisiones adecuadas. Martín. Bueno, nos preguntabais qué cosas se han hecho bien, ¿no? Yo, lógicamente, tengo que contar aquí pues que nuestro sector, pues el primer día fue declarado un sector esencial de la economía en el entorno del COVID, ¿no? Entonces nuestra primera responsabilidad era asegurarnos de que había un buen abastecimiento de medicamentos, que en España, fijaros que hay 25 millones de españoles que toman al menos un medicamento cada día, y nosotros hemos conseguido que esos 25 millones de españoles cada día tuvieran su medicamento para la diabetes, para la leucemia, para el cáncer o para la esquizofrenia, ¿no? Y no ha sido fácil. Eso, bueno, hemos tenido que conseguir que las 84 plantas de producción de medicamentos que tenemos en España funcionaran todos los días adecuadamente, con unos planes de contingencia robustos que hacía que incluso en las semanas más complicadas aquello funcionara bien. Hemos sido capaces de adaptar algunas de las plantas de producción para producir medicamentos que eran necesarios para la crisis del COVID, por ejemplo, plantas que producían hidroxicloroquina día y noche, plantas que producían medicamentos necesarios en la UCI para intubar a los pacientes. Entonces, plantas que no se dedicaban a eso y que se adaptaron para dedicarse a eso. Y luego hemos estado en un entorno de guerra comercial y
y había terceros países que a veces intentaban hacer acopios de determinados medicamentos, y nosotros conseguimos que no se produjeran esos acopios y que llegaran los medicamentos a España como tenían que llegar. Entonces, ¿qué sucede también en este país? Que las buenas noticias no son noticias. Imaginaros que hubieran faltado medicamentos, la gente hubiera recaído, se hubiera tenido que rehospitalizar, los hospitales se hubieran colapsado más, y sin embargo no ha sido noticia. Los 25 millones de españoles han tenido sus medicamentos todos los días sin gran dificultad. Y luego, bueno, pues nosotros, junto con los profesionales, junto con los hospitales públicos y privados, junto con la Agencia Española del Medicamento, hemos puesto en marcha 90 ensayos clínicos para medir la eficacia de determinados medicamentos frente al COVID. Somos el país europeo que más ensayos clínicos ha puesto en marcha para ver la eficacia de medicamentos frente al COVID. Como sabéis, bueno, lamentablemente la mayoría de esos medicamentos están comercializados para otras indicaciones, antirretrovirales y moduladores de la respuesta inmunológica, y estamos viendo qué papel tienen frente al COVID. Ahora en otoño, en octubre, noviembre, tendremos los datos de los primeros ensayos clínicos y seguro que eso nos ayudará a ver cómo manejar mejor a los pacientes infectados. Y luego, bueno, pues estamos en el mundo de las vacunas. Varias compañías farmacéuticas que históricamente han trabajado en enfermedades infecciosas durante décadas y que han desarrollado vacunas son las que ahora están intentando desarrollar una vacuna eficaz y segura frente al COVID, y aquí sabéis que también el reto no solo es tener una vacuna eficaz y segura, sino producirla a gran escala rápidamente. Pensar que estamos hablando de que puede que necesitemos producir más de 10.000 millones de dosis. Y hay compañías farmacéuticas que ya han anunciado que están empezando a producir esas vacunas a riesgo. ¿Qué significa? Que antes de saber si los ensayos clínicos son positivos, estamos empezando a producir esa vacuna. Si los ensayos clínicos son negativos, esas vacunas producidas irán a la basura, con todo lo que eso supone, pero si los ensayos clínicos son positivos, podremos tener ya millones de dosis producidas para empezar a vacunar, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo consideren oportuno. Pero nosotros pensamos que realmente cuando haya una vacuna o varias vacunas, porque habrá varias vacunas eficaces y seguras, hombre, en ese momento es cuando la sociedad se va a sentir tranquila, desaparecerá la incertidumbre, desaparecerá el miedo y volverá de verdad la confianza, ¿no? Por tanto, bueno, ese es el papel que ha tenido nuestro sector en estos pocos meses, ver qué medicamentos podían funcionar mejor y desarrollar vacunas que, como sabéis, fijaros que es que en un año nos estamos planteando hacer lo que normalmente hacemos en 10 años, porque desarrollar una vacuna nos lleva 10 años, y ahora estamos intentándolo hacer en un año, ¿no? Evidentemente corriendo riesgos y viendo lo que hacemos, pero bueno, lo estamos haciendo de la mano de las autoridades sanitarias de todo el mundo, y lo estamos haciendo con suficientes garantías, y evidentemente si en un momento determinado se decide empezar a vacunar, será porque los datos de seguridad y de eficacia son suficientemente sólidos como para empezar a vacunar. Vale, vosotros que también habéis compartido con nosotros malos ratos y sin poder entrar en los hospitales a veces. Bueno, yo creo que lamentablemente tiene que venir una crisis para poner en valor el sector sanitario, ¿no? O sea que esa es una de las mensajes fundamentales. Pero si hay algo positivo que yo creo que debemos de ensalzar, es la colaboración y el compromiso de todos los profesionales sanitarios en primera línea de fuego, y la admiración que tenemos todos.
Y también yo creo que me gustaría también resaltar el compromiso de todos los profesionales que trabajan en la industria de tecnología sanitaria. Realmente han vivido en el campo de batalla pues a la hora de poder abastecer todos esos productos esenciales como respiradores, test de diagnóstico in vitro, hidrogeles, guantes, todo este tipo, incluso pues equipamientos de imagen, etcétera, ¿no? Todo relacionado con los productos esenciales. La industria de tecnología sanitaria pues ha estado dentro y fuera de nuestras fronteras trabajando para poder producir el abastecimiento, pero además es que ha reconvertido pues, sus plantas de fabricación en 2 segundos. Y bueno, pues de esa manera hay mascarillas, ha habido respiradores, etcétera. Ha habido fabricaciones a riesgo, porque muchas veces esas fabricaciones pues, no han salido, pero al final todos hemos trabajado codo con codo para poder abastecer y poder cubrir las necesidades. En la parte de FENIN, el equipo de FENIN y con el soporte de todas las compañías hemos trabajado con el Ministerio y hemos hecho un marketing intelligent para hacer el mapeo de todas las compañías que tenían esos productos dentro y fuera de nuestras fronteras y todo el catálogo de productos. Se lo hemos puesto a su disposición y bueno, pues eso ha sido realmente fruto y resultados de gabinete de crisis que hemos tenido internamente. Pero si hay algo que yo creo que tenemos que puedo resaltar y que es además la joya de la corona, ha sido pues todo ese trabajo que hemos hecho a nivel de importación con todas las oficinas comerciales y las embajadas y el puente sanitario, el puente aéreo sanitario Madrid-Shanghái-Madrid, que es una muestra de colaboración entre todos los agentes del sector, la parte de OESIA, FENIN e Iberia. Hemos traído, pues me parece que han sido 36 aviones con 700 toneladas de carga en un momento determinado en el cual pues había que hacer un corredor aéreo para traer y abastecer. Con tripulación de Iberia, 2 tripulaciones yendo, una volviendo, para no hacer noche ahí, volviendo y utilizando otra tripulación, o sea que yo creo que, bueno, pues si tengo que resaltar algo, pues esa labor de colaboración, de compromiso de todos los profesionales en el sector sanitario. Sí, muy bien, la verdad que es cierto que tenemos que muchas veces pensar en la cantidad de cosas buenas que se han hecho y utilizarlas para ser optimistas y saber que tenemos la opción de cambiar esto positivamente sin que haya peleas entre ¿no? las distintas opiniones, que muchas veces las vemos por desgracia, unos echándose la culpa a los otros. Realmente eso no avanza nada, ¿no? Queremos tener, Andrés, que te he visto que has estado tomando notas. No, yo creo que ya, Ángel, Andrés puede empezar ya a dar la vuelta, sí, porque como ya ha hablado de las debilidades, pero hablamos de lo que se ha hecho mal. Lecciones aprendidas y acciones a... Iba a decir una cosa, pero que ya me la ha quitado Mariluz, y yo creo que es una de las cosas que mejor se han hecho efectivamente, que es la colaboración multidisciplinar e intersectorial, es decir, tanto de la industria, con el gobierno, con las comunidades y entre profesionales. Es decir, y Pepe lo decía, es decir, hombre, en mi hospital no hemos tenido una carga brutal de COVID como se ha pasado en Barcelona, como se ha pasado aquí en Madrid, con todos los hospitales llenos de enfermos COVID. Entonces, ahí en los hospitales donde realmente han sufrido la crisis, es donde se ha visto la colaboración de los profesionales y lo relevante, y este para mí una de las cosas que mejor se han hecho, ha sido la confianza en el trabajo de los profesionales. Claro, esto es lo que ha permitido salvar miles de vidas. Si no hubiese sido así, vamos, no sé qué lo hubiese ocurrido. Probablemente estaríamos como en la gripe española del 18, probablemente con millones de muertos. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las cosas más positivas que se ha tenido y que pone de manifiesto lo que se ha llamado la resiliencia, que es esa capacidad de adaptación y de ser flexibles a un entorno cambiante y adaptarse a esas circunstancias para producir unos resultados
resultados óptimos. Yo creo que eso, el mérito lo tienen los profesionales, fundamentalmente. Yo creo que la segunda cosa que se ha hecho bien, tarde, en mi opinión, pero que se ha hecho bien, ha sido instaurar o implantar las medidas de confinamiento. Es decir, si no hubiese sido por el confinamiento, no sé lo que hubiese pasado. Y eso es lo que ha frenado la diseminación del virus. Y de hecho, pues en comunidades, por ejemplo, como Galicia, como Asturias, donde hay una gran dispersión de población, el impacto ha sido muchísimo menor que en comunidades donde hay una gran aglomeración de población. Y esas medidas de confinamiento, si se hubiesen tomado antes, probablemente los resultados hubiesen sido mucho más favorables de lo que han sido, pero bueno, se tomaron con cierto retraso, en mi opinión, pero han sido muy positivas, obviamente. Ángel, ¿quieres...? ¿Qué se ha hecho mal? Bueno, pues si quieres sigo yo con lo que se ha hecho mal. Vamos a salir de aquí pensando yo creo, ha sido perfecto y sin embargo los números que hemos visto son realmente terroríficos. Se han hecho mal muchas cosas también y yo creo que hay que ser críticos con lo que se ha hecho mal. La primera, yo lo comenté al inicio, y yo creo que no se ha hecho ver la trascendencia de la amenaza, por lo menos en los primeros momentos, con la suficiente claridad y veracidad como para tomar las medidas las medidas adecuadas. Y no aprendemos, es decir, parece mentira que esta sea una pandemia, pero que ya hemos tenido hace una década otras pandemias, la última hace una década creo que fue, y no hemos sido capaces de aprender de las experiencias vividas. Oía un comentario que en el Ministerio de Sanidad había un protocolo respecto a la pandemia previa que al parecer estaba en un cajón. Bueno, pues es que eso no puede suceder. Era francamente bueno. Eso no puede suceder, o sea, que no se aprende y que no se instauren los planes de contingencia para prevenir y para minimizar el impacto de estas crisis. Y esta crisis sobre todo de enfermedades infecciosas, y en las enfermedades infecciosas decía un experto que hay tres principios fundamentales, y es que en toda enfermedad infecciosa hay asintomáticos pero que están infectados. Dos, que hay que detectar estos asintomáticos que transmiten la enfermedad. Y tres, que si no buscas los asintomáticos no los encuentras. Por lo tanto, ese esfuerzo, en mi opinión, no se ha hecho suficientemente con la profundidad que se debiera haber hecho. No insisto en que no se puso a disposición de los sanitarios las medidas preventivas adecuadas, ni los EPIs adecuados en el momento inicial. Luego, posteriormente, pues sí, hemos ido disponiendo. Pero yo tengo experiencias de hospitales en lo que los propios sanitarios han tenido que fabricar sus propios elementos de protección individual. Y eso es inaceptable en un sistema sanitario público. Y yo creo que también la sanidad, sobre todo a nivel central, yo creo que la administración central asumió un papel quizá, no sé si erróneo o probablemente no dimensionó realmente lo que había en juego, porque es absolutamente justificable una centralización de las decisiones en una crisis como esta. Pero no se puede estar al margen de que todos los circuitos asistenciales, de provisión, de compra, de logística, operativos, estaban en manos de las comunidades autónomas. Entonces, si se quiere ser eficiente, se tiene que tener una coordinación estrechísima con las comunidades autónomas. No se puede decir el ordeno y mando desde la Administración Central porque es absolutamente inoperante. Y eso yo creo que quizás en las últimas fases se ha hecho más, pero inicialmente no. Y se han visto los déficits que había en ese sentido. Luego, la fiabilidad de los datos, pues hombre, a mí me gustaría que tuviésemos, como decía Martín, pues opiniones sobre datos contrastados, no sobre solo el número de muertos o el número de infectados. Y ahí, y desde FACMED, de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, hemos puesto muy de manifiesto lo que se tenía que hacer y la necesidad de tener un observatorio de resultados en salud, que no se tiene y que probablemente hubiese contribuido mucho pues a clarificar y a tener elementos de juicio muy objetivos en la toma de decisiones en situaciones como esta, en la que requieren pues un sistema de alerta y de gestión que pueda anticipar una respuesta adecuada y no una respuesta lenta. Y finalmente yo creo que no hemos hecho, y creo que no se sigue haciendo bien, la pedagogía. Es decir, ves por la calle, en estos momentos en que ya hemos superado muchas de las fases previas, lo del confinamiento,
y ves especialmente a jóvenes que van pues como locos por la calle, sin mascarilla, sin protección, al mogollón, dirían. Y yo creo que las autoridades sanitarias tienen la obligación de hacer pedagogía de lo relevante. Y lo relevante en este momento es proteger de lo que es la infección, y eso se hace con pedagogía, enseñando a la gente a decir, tiene usted que llevar mascarilla, pero no porque me guste a mí, sino porque es para su salud y para la salud del que tiene al lado, tiene que lavarse las manos y no puede estar toquiteándose uno al otro. Es decir, esa pedagogía yo creo que es lo que hará cambiar, si se hace, la velocidad y la posibilidad de contagio en este momento que parece que hemos superado la fase más crítica. Mariluz, bueno, ¿qué se hizo mal desde el punto de vista de la tecnología sanitaria? Es la falta de previsión, lógicamente, pues nos ha llevado a un drama social. Hemos visto pues los fallecidos, el estrés al que se ha sometido el sistema sanitario y los profesionales. Además, lógicamente, las graves consecuencias que se van a tener, pues tanto en la parte sanitaria como social, como económica, ¿no? que es la que nos viene ahora, ¿no? Yo creo que además ha habido por la falta de preparación que decíamos al principio, pues ha habido una improvisación exagerada seguramente. La improvisación yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque hemos improvisado muchas veces muy bien y yo creo que tenemos que aprender de muchas cosas que hemos improvisado bien. Pero claro, no podemos estar a merced de la improvisación, con lo cual pues hay que tener un sistema sanitario con sus recursos, sus procesos, su gestión para responder pues a esta crisis que nos ha sobrevenido porque no la hemos sabido dimensionar. Dentro de las empresas hemos tenido un trabajo intenso, a la hora de, bueno, pues estábamos confinados, pero teníamos que responder siguiendo pues la actividad que había en los hospitales y la actividad de las empresas para poder proveer de toda la tecnología para el COVID y para mantener la actividad normal, y eso pues también ha puesto en estrés. Los trabajadores de las empresas han estado trabajando en contacto constantemente con los hospitales, vosotros con los profesionales, para poder abastecer de la tecnología COVID y no COVID. En las empresas hemos tenido que trabajar también y manejar el tema financiero, que también es importante. Ha tenido un impacto en muchas actividades, que bien sabéis vosotros, un 60% de bajada de actividad hemos tenido en la parte de cardiovascular en muchas compañías y en muchos otros sectores. Por lo tanto, manejar esa parte financiera y mantener los compromisos con el sistema sanitario pues ha sido uno de los objetivos fundamentales. Y luego, bueno, pues hemos trabajado pues para establecer las estrategias fundamentales para salir de esta, ¿no? Para la transición y para la recuperación. Y por último, pues hay algo que yo creo que hemos sentido todos y ha sido pues la ineficiencia de las compras. Creo que había una información adecuada, había un mapeo adecuado de las compañías y bueno, pues en el momento de alta tensión, de alarma, pues entendemos que las compras no han sido lo eficientes que tenían que haber sido. Muy bien, Martín, desde el punto de vista... Quizá nuestra perspectiva es un poco diferente porque, bueno, pues porque realmente los medicamentos que se han utilizado en general son los que se utilizaban previamente y en unas cantidades parecidas, ¿no? Por tanto, no ha habido una sobredemanda de medicamentos. Y cuando la ha habido, la verdad es que la coordinación con la Agencia Española del Medicamento y también con determinados estamentos del Ministerio de Sanidad, la verdad es que la coordinación y la colaboración ha sido ejemplar, es decir, trabajando sábados y domingos para ver qué productos faltaban en la UCI, qué plantas de producción podíamos adaptar para fabricar y producir esos medicamentos. La verdad es que hemos estado sábados y domingos trabajando ahí estrechamente con la gente de la Agencia Española del Medicamento y creo que todos hemos puesto lo mejor
de nosotros mismos, ¿no? ¿En qué estamos ahora, por ejemplo, por centrarme, pues fíjate, pues en el tema de las vacunas? Nosotros estamos intentando traer ensayos clínicos de las vacunas a nuestro país, porque todos estos ensayos clínicos de los que hablaba antes eran de tratamientos, ¿eh? Sin embargo, las vacunas, el fase 1, el fase 2, el fase 3, y estamos intentando traerlos a España, los ensayos clínicos de determinadas vacunas. Fijaros que en los ensayos fase 3, cada vacuna va a tener ensayos clínicos de entre 50.000 y 100.000 voluntarios sanos. Entonces, el traer una parte importante de ese ensayo clínico a nuestro país significaría ya, de alguna manera, poder empezar a vacunar a voluntarios sanos, aunque fuera en el entorno del ensayo clínico. Estamos intentando traer la producción de algunas de esas vacunas a nuestro país. No va a ser fácil, pero al menos alguna de las fases de la producción de alguna de esas vacunas, traerlas a España. Es un entorno súper competitivo, porque todos los gobiernos quieren hacer los ensayos clínicos en sus respectivos países y hacer la producción en sus respectivos países. Por tanto, competimos en las multinacionales que estamos desarrollando vacunas, competimos con nuestros colegas de otros países, y es una competencia feroz. Y por último, muy importante, nosotros nos tenemos que asegurar de que si hay vacunas, España tiene proporcionalmente las mismas dosis de vacuna que los países de nuestro entorno. Es un tema complejo. Ahora sabéis que es la Comisión Europea la que va a centralizar las compras de esas vacunas y los que van a negociar con cada compañía cuántas vacunas compran y en qué condiciones, ¿no? Sabéis que hay un comité formado por 7 países, y España está entre esos 7 países, que son los que toman las decisiones sobre qué vacunas comprar, qué vacunas no comprar, qué cantidades, etcétera, etcétera. No es fácil, porque puedes comprar vacunas que luego realmente tengan un porcentaje, un ratio de protección relativamente bajo, o puedes no comprar la vacuna que luego resulte la mejor. O sea que realmente los que están en ese comité, que tienen que tomar esas decisiones sobre qué vacunas compran y qué cantidades compran, cuando los primeros datos de los ensayos clínicos los tendremos en noviembre, diciembre, enero, pues realmente es una tarea difícil, ¿no? Y estamos trabajando en esos 3 ámbitos: traer ensayos clínicos, traer producción o alguna de las fases de la producción a España, y luego colaborar en la medida de lo posible con el gobierno para asegurarnos de que España tiene las dosis que va a necesitar. Un comentario desde el punto de vista clínico con respecto a lo que se ha hecho. Bueno, yo, por abrir un aspecto nuevo, yo creo que una cosa que se ha hecho mal es la ciencia, o por lo menos muy mejorable. Vamos a ver. Y a mí me gusta oír que en España hemos hecho 300 ensayos clínicos, pero a lo mejor es mejor hacer 100 de más pacientes o internacionales que de 50 pacientes que sube la bolsa de Nueva York con 50 pacientes, porque no sé quién dice que con 50 no aleatorizados este fármaco mejora, que por cierto no se ha demostrado después. Es decir, que todo esto tiene que hacernos también reflexionar del rigor científico. O sea, hay artículos, yo en la revista que soy editor asociado europea, el 10 de abril ya teníamos tantos artículos como en todo 2019 recibidos. El 10 de abril. Yo estoy deseando que en España este fervor científico continúe, porque sería muy bueno. Pero, oye, hemos visto artículos en revistas de altísimo impacto que nunca se hubieran publicado ahí en otra época. Hemos visto artículos que se han retirado y que estaban metidas empresas de medicina involucradas y que han sido retirados. Y eso ha llevado a que realmente los tratamientos, no sabemos todavía cuál es el mejor tratamiento. Se han llevado tratamientos porque el presidente de Estados Unidos dice que lo tomaba él, sin una base realmente sólida. Y yo creo que la ausencia también de un protocolo de tratamiento que fuera igual, ya no estoy diciendo en diferentes comunidades autónomas, es que yo he visto el protocolo del clínico que me gustaba mucho, pero no tenía nada que ver con el protocolo nuestro. Entonces yo creo que un protocolo de actuación uniforme hace que haya menos improvisación,
porque yo el de la idea genial al año me gusta mucho menos que la hormiguita trabajadora del día a día. Tener un protocolo de actuación de todos, que además nos permita evaluar realmente lo que hemos hecho después. Tener unos ensayos clínicos internacionales, porque esto ha sido una crisis sin fronteras, no comunidades ya, es que no tiene fronteras. Ha sido una crisis que no es una crisis sanitaria, es sanitaria, política, económica, social. Y esto solo se va a ganar si hacemos una aproximación global al problema basada en, alguien lo ha dicho que me ha encantado, en la confianza. Entonces, ¿qué debilidad? La ciencia ha dejado mucho que desear. Teníamos que exigir, y como sociedad científica tiene un papel importante, el rigor científico. Vamos a pasar a la última parte. Bueno, esta es la curva de mortalidad, el número de fallecidos. Como pueden ver, en las últimas semanas ha disminuido de forma espectacular. Incluso hay días que no hay absolutamente ningún fallecido atribuido al COVID. ¿Pueden pasar la diapositiva? ¿No pasa bien? Esto de alguna forma explica las tres situaciones, las tres fases del COVID. En la de la izquierda ven la fase de hospitalización, en la que los pacientes, lógicamente la asistencia iba dirigida a evitar las muertes. Estamos en la segunda fase, en la cual están priorizándose intervenciones que se han diferido y que probablemente las vamos a compensar. Y queda la tercera fase, que es todos los pacientes que no han sido priorizados, que probablemente no han recibido la asistencia óptima. No se ha hecho ni prevención primaria, ni prevención secundaria, ni tampoco grado de priorización, por lo cual estamos en esta situación. Y estas son las posibilidades de la pandemia. La parte superior indica un rebrote en otoño del presente año, rebrote que da la impresión que se puede controlar con las medidas que ya conocemos en el momento actual. La parte de en medio es un incremento muy importante de la virulencia del virus, que abarca o contagia muchos más pacientes, o contagia, infecta y provoca muchas más complicaciones. Y la tercera posibilidad es una posibilidad no observada en pandemias pasadas, pero que quizás son pequeños rebrotes con un control tremendamente exhaustivo y exigente. Esto es las proyecciones del déficit público, el cambio en puntos del Producto Interior Bruto, si hay un brote, como se puede observar en España, y si hay un segundo brote, hasta dónde puede llegar el impacto económico. Hay previsiones más o menos ajustadas que indican un deterioro económico y cuya magnitud va a depender de la evolución clínica. Entonces, estamos en esta situación y es la última parte. Creo que vamos muy bien de tiempo, muy bien, no, vamos bien, muy bien. Que no se confíe, vamos bien de tiempo, no de manera que, y esto lo agradezco, de manera que mantengámoslo, porque habéis mantenido de una manera exquisita los tiempos. Y hay una pregunta que la planteó el doctor Villacastín Julián, y me gustaría que la hiciera él, porque yo soy mucho más conservador desde este punto de vista. Que él. Por favor, si la quieres preguntar. Sí, para quién. ¿Por quién empezamos? Que es una pregunta comprometida. Yo creo que vamos a empezar por Martín, que sí. Es como, ¿no? Vale. Sí, porque exactamente, porque las bonanzas que ha explicado del sistema, vamos a ver cómo las podemos mantener. Claro, porque ¿qué hemos aprendido? Es muy fácil, es verdad. Los análisis los solemos hacer bastante bien, pero donde fallamos quizás es luego en la práctica, en la puesta en marcha de acciones concretas de mejora, ¿no? Entonces, la pregunta es: imagínate, Martín, que a partir de ahora eres presidente de gobierno. ¿Qué es lo primero que harías? Casi prefiero seguir en lo que estoy. ¿Qué es lo primero que harías desde el punto de vista para mejorar esta situación de la que hemos estado hablando? Pues claro, lo que haría es en función de lo que he aprendido, ¿no? Y creo que una de las cosas que hemos aprendido es la importancia del sistema sanitario. Porque creo que eso lo han visualizado hasta los niños y los adolescentes. Realmente la importancia del sistema sanitario lo veían, pues bueno, pues la gente que lo utilizaba, que era muchas veces gente mayor y tal, y ahora
yo creo que todos hemos visto en la televisión y en nuestras casas la importancia del sistema sanitario, de los profesionales sanitarios, y eso lo han vivido hasta los niños y adolescentes, y por tanto lo primero que haría es dedicar realmente un punto más del PIB a nuestro sistema sanitario público, para que con el público y el privado pues estuviéramos no en el 9, sino en el 10 que tendríamos que estar, porque hoy en día es un 6 más un 3 y debería de ser un 7 más un 3, pues un 10 como mínimo, ¿no? Bueno, hemos aprendido nosotros también que dependemos mucho de China y de India. Realmente gran parte de los principios activos de las materias primas de nuestros medicamentos se producen allí, y eso no puede ser. Tenemos que reindustrializar Europa y tenemos que reindustrializar España fundamentalmente, ¿no? Y eso hay que tomárselo en serio, porque no podemos depender tanto como estamos dependiendo de China y de India, ¿no? Hay que invertir más en I+D. Nosotros no podemos estar en el 1,22 del PIB dedicado a I+D. Tenemos que llegar a ese 2,2, 2,3. Lógicamente no vamos a llegar en un año ni en dos, pero hay que tener un plan a 5 años para ir aumentando esa inversión en I+D pública y privada, mejorando también y estimulando la colaboración público-privada, porque de esa manera vamos a ser más eficientes, ¿no? Y bueno, yo creo que también hemos aprendido que de alguna manera el dinero que nosotros dedicamos al sistema sanitario y el dinero que dedicamos a los medicamentos o a las tecnologías no lo podemos ver como un mero gasto, lo tenemos que ver como una inversión que es rentable, no solo por el impacto sanitario que tiene, sino también por el impacto social y por el impacto económico. A veces no visualizamos que un paciente con una enfermedad grave que se cura es un paciente que vuelve a ser productivo, es un paciente que en vez de restar vuelve a sumar al PIB, ¿no? Y entonces muchas veces esos análisis no los vemos, ¿no? A nivel de gobierno está muy compartimentado, digamos, el P&L de sanidad, el P&L de industria, el P&L de economía, el P&L de hacienda, y realmente no podemos verlo como P&Ls independientes, sino que lo tenemos que ver transversalmente, ¿no? Y cómo determinadas inversiones en medicamentos y en el sistema sanitario repercuten positivamente en otros ministerios, ¿no? Y bueno, creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por apostar más, no solo por los sectores tradicionales. Yo no digo que no sigamos apostando y ayudando a los sectores tradicionales de nuestra economía, pero tenemos que apostar más por el sector salud y el sector de la biomédico, porque realmente yo creo que son ya hoy, y lo van a ser más en el futuro, los motores de la economía en los países avanzados. Mirad, nuestro sector invierte en I+D a nivel mundial cada año 150.000 millones de euros. Esos son 3.000 millones de euros semanales. No hay ningún otro sector en el mundo que invierta en I+D cantidades parecidas a esas. Y los gobiernos de los distintos países, Andrés, eso ya lo han visto y tienen planes para intentar atraer el máximo de esas inversiones a sus respectivos países. Y esa es una batalla que han ganado más los países centroeuropeos y del norte. Y por eso hablamos tanto de ellos, porque tienen un estado de bienestar mejor. ¿Por qué? Porque allí están los centros de investigación básica, porque allí están los grupos de investigación clínica, porque allí están las plantas de producción, y eso genera empleo de alta calidad, y eso genera riqueza. Y la única forma de tener un estado de bienestar mantenido en el tiempo y la única forma de tener un sistema sanitario bien financiado es generando riqueza. Y la riqueza la generas si en tu país tienes ese tipo de inversiones. Muy bien, o sea que, Martín, apuntamos subida del PIB, o por lo menos no del PIB que ya nos gustaría, sino el porcentaje dedicado a sanidad. Después invertir en I+D, lo cual nos deja, a mí me gusta porque los investigadores
que todos conocemos en España viven mal, realmente mal, y parecía al principio cuando habías empezado que en los hospitales los ensayos clínicos, pero lo cierto es que la investigación más básica necesita un apunte importante, invertir en I+D+I, y luego el tema de intentar no ser tan dependientes de otros países para los productos que pueden ser básicos, ¿no? Pepe, el dinero no lo soluciona todo, tiene que haber alguna otra cosa, ¿no? No. De hecho, yo, como me toca hablar de cardiólogo clínico, y voy a decir qué hemos aprendido y qué he aprendido. Vamos, el primero, volvemos a empezar que con este enemigo invisible que nos da unos, como tú bien has dicho antes, y además eso es verdad, hubo unos días de pánico, no miedo, pánico. La urgencia estaba llena, no sabíamos qué pasaba, y en mi hospital llegó a haber 1056 enfermos ingresados. 1056. O sea, quitando esto, ¿qué hace el médico? Pues se pone a hacer por lo que hizo medicina, se pone a ayudar desinteresadamente. Y yo he visto trabajar a pediatras, a traumatólogos, en el cardiocovid estaban con nosotros trabajando de médicos los cirujanos cardíacos. Y eso, ¿qué hemos aprendido también? Que el ejemplo hace y legitima al líder. Yo he visto nuevos líderes, claramente. Y realmente nosotros, que hicimos desde el R1, que era el coordinador de intendencia y llevaba agua fría cada X tiempo, la otra R1 que ponía los teléfonos y comunicaba con las familias, teníamos café gratis para todos, había equipos de 3 cardiólogos o un cirujano cardíaco, y no había subespecialistas. Solo preservamos a Manolo en la coronaria, que la preservamos no COVID, y a 2 hemodinamistas que no los juntamos, que eran Ángel y Rosana, porque queríamos preservar la angioplastia primaria. El resto del servicio entró en el cardiocovid. Al final, ¿qué hemos aprendido? Que no puede haber, que todos tenemos que ser médicos, que estamos para ayudar, que ir a la consulta no es un drama, sino que ir con el privilegio de decir... ¿Y acciones concretas tú que tienes el poder ahora del presidente? No tengo el poder del presidente para nada, ni lo dimitiría inmediatamente, pero desde luego acciones concretas sería: voy a profesionalizar la sanidad de los que tienen que tomar decisiones, voy a proveer de unos equipos de protección y mascarillas para 3 meses, tenerlos y voy a distribuir de una forma mucho más sensata, como en las películas de guerra. Uno entra por una zona sucia, limpia, sale por la sucia, entra por otro lado y se le da el equipo cada día y se pone a trabajar. O sea, más organización, y haría obligado un protocolo nacional. Eso que me ha gustado mucho lo que has comentado antes. Efectivamente, si tú fueras el que tiene el poder, ¿no organizarías una red de investigación nacional basándose en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, y que nos podía haber dado en muy poco tiempo éxitos que ya no solo científicos, porque en este caso hubieran servido para salvar vidas, ¿no? Porque realmente estamos pendientes, antes lo has comentado, de saber realmente qué fármacos funcionan bien en el COVID. Tenemos muy pocas evidencias. Y hemos dado fármacos que han hecho daño. Si es que no lo olvidemos tampoco. Es que parece que hemos hecho una labor... Tenemos que entender también, si me permitís, bueno, que os lo voy a contar a vosotros que no sepáis, pero es que al final tú, para medir realmente la eficacia de un fármaco y la seguridad, me da cosa contarlo aquí en este entorno, pero es que a veces necesitas un control, necesitas unos meses de seguimiento, se lo estás dando a pacientes, Martín, en lo que habla Pepe, con 50 pacientes. Claro, es de un sistema de información coordinado, centralizado, que en muy poco tiempo, hablando de objetivos de mortalidad, lo hubiéramos visto en 2 meses. Estos ensayos clínicos que yo he comentado que se han hecho en España son en general multipaís, evidentemente no son ensayos específicos en España, sino que son multinacionales, son de múltiples países, y España ha participado gracias a la buena red que tiene de ensayos clínicos en los hospitales públicos y privados, Pero yo me quedo, Pepe, con lo de la Red Nacional de Investigación. Móntala, estar presidente. Estar preparados con un buen sistema de información, como has dicho, para hacer frente y tener información rápida de lo que nos está pasando si surge esto, y luego el estar prevenidos y proteger
a los que están en primera línea de batalla, que son los que están trabajando para salvar vidas. Y me gustaría añadir que no olvidemos de dónde veníamos, que veníamos de una zona de confort formidable, es decir, sabíamos lo que teníamos que hacer cada día, tal, parecía que no pasaba nada, pero claro, cuando no sabíamos las respuestas, van y nos cambian las preguntas, y nos quedamos así como diciendo, ¿y ahora qué pasa? Y yo creo que hay que hacer un plan de contingencia que me gustaría ver. Este es el plan. Sí, en caso de... Mariluz, que seguro que habéis tenido que sufrir las rigideces del sistema para adaptaros, ¿no? En cuanto a esta flexibilidad que nos gustaría tener, a lo mejor muchas leyes muy rígidas, muy estrictas, algunas pasadas quizás, para los tiempos modernos. Bueno, yo te contesto si fuera la presidenta del gobierno. Vale. Bueno, pues, está al caer, debe estar yo creo que hay que hacer lo que estamos haciendo, hay que hacer un análisis profundo, seguramente más pragmático y desapasionado, ¿no? de la situación, con una serie de planes que yo creo que tienen que ser a medio largo plazo y revisables claramente a corto, porque ya habéis visto pues si viene una nueva ola, o sea, estamos realmente, nos enfrentamos a un futuro inestable y que tenemos que tener esa adaptabilidad. Y hay 4 puntos fundamentales en los cuales desde FENIN hemos trabajado y así lo hemos compartido, y es la parte de la financiación, parte de la industrialización, que estoy absolutamente de acuerdo con Martín, la digitalización, que yo creo que es uno de los temas fundamentales y punto de lanza para la transformación del sistema sanitario, y la contratación. La parte de la financiación, yo creo que viendo pues todas las expectativas que vienen de la bajada del 9% que dice el Gobierno y el 15% que dice el Banco de España, creo que tenemos que subir más de un punto seguramente, ¿no? Para obtener una... Del PIB anterior hablo. Claro. No, por eso, que decimos siempre al menos un punto, pues no, viendo este panorama, pues hay que tener una financiación adecuada, suficiente, para que se dote pues, al sistema sanitario pues de los recursos humanos y materiales, procesos, para que haya una transformación y para que se pueda incorporar pues, también la tecnología y la parte de medicamentos. Tiene que haber un plan, porque lo que no podemos hacer es sustituir una sala de electrofisiología por otra porque está obsoleta. Por ejemplo, en un plan de tecnología tiene que haber un plan en el cual pues, haya pues, la sustitución adecuada de los equipos añosos, pero con un mantenimiento y un plan de renovación. O sea que, por eso decía que yo creo que son planes que hay que hacer a medio largo plazo. En la parte de industrialización tenemos que atraer inversión nacional y extranjera, y yo creo que lo que puede resultar atractivo para tener esta industrialización es tener una serie de medidas pues, fiscales, financieras, pues, atractivas para atraer empresas que se implanten en nuestro territorio, tanto nacionales como multinacionales, fabricantes, centros logísticos, centros de investigación. Yo creo que hay que construir un tejido empresarial sanitario que apoya absolutamente a ese ecosistema sanitario y que va en función de pues el progreso del sector sanitario. La tercera era la digitalización. Yo creo que la digitalización es la modernización, la eficiencia, la unidad, incluso el sentimiento de identidad que necesitamos en el sistema sanitario. Y bueno, pues hay que recurrir a un plan país para hacer para trabajar sobre la digitalización y trabajar para que bueno, pues, vosotros profesionales os entendáis y trabajéis mejor con los pacientes tengan más corresponsabilidad y más implicación activa en sus enfermedades, y bueno, pues para que haya una interoperabilidad entre las distintas comunidades autónomas, una transparencia en resultados y cartera de servicios. Digitalización. Y luego, pues por último, pues adaptar la parte de contratación a la contratación sanitaria para que se pueda hacer una incorporación de los recursos de forma mucho más eficiente
y disfrutar de la tecnología y de la innovación desde el principio, sin que sea gravoso para el sistema, pues utilizando pues las nuevas fórmulas de contratación, monitorización, incorporación de todas estas fórmulas que van basadas en valor y en servicios y no solamente en productos. O sea que yo creo que son 4 medidas importantes para tener en cuenta. Muy bien la presidenta, ¿no? Yo me quedo con una de las cosas que has dicho, que es la de medir, la cultura de medir los resultados, porque no cabe duda que en el momento en que estamos, las inversiones tienen que hacerse ahora desde un punto de vista ético donde realmente aporten resultados en salud. No estamos para derrochar nada, ¿no? Le preguntas tú al cardiólogo intervencionista, Ángel, a ver qué... Sí, eso es lo que opina, Adelante, Andrés. Bueno, yo tiendo a ver las cosas desde un sentido siempre positivo, como dicen, viendo el vaso medio lleno. Y yo creo que hemos aprendido mucho, pero yo creo que sobre todo, como se dice en gestión, de toda crisis hay que hacer una oportunidad. Y fijaros si estamos sufriendo esta crisis. Y yo creo que lo primero es ser realistas, es decir, yo creo que hay que ser conscientes de que no hemos salido, de que todavía no hay soluciones mágicas, pero estoy seguro de que vendrán, y como decía Martín, se está trabajando la fuerza del mercado, de la competitividad, de la industria, está poniendo millones de dólares o de euros en la investigación para tener las vacunas y los tratamientos más adecuados que vendrán. A lo mejor tardarán 6 meses, 1 año, pero no quepa duda de que vendrán. Por lo tanto, en este sentido yo creo que hay que ser optimista y exigir que lo que se dice de la responsabilidad social corporativa, que yo creo que es en el fondo una excusa para decir que se portan bien con la sociedad, es decir, es la obligación de invertir recursos para el bienestar. Y yo creo que eso se está haciendo y, como digo, tendremos vacunas y tendremos pues aquellos fármacos que en la investigación hayan resultado pues eficientes o eficaces y efectivos. Yo creo que en segundo lugar hay que seguir las recomendaciones de los organismos de salud pública o de la OMS, aunque la OMS está un poquito criticada por su acercamiento a China, por lo que dicen, pero hay que minimizar en la medida que se pueda las posibilidades del contagio, haciendo lo indecible porque esto se minimice al máximo, con muchas medidas. Yo creo que es clave, y lo comentabais antes, reforzar la asistencia sanitaria, es decir, tenemos una asistencia, por lo menos aquí en España, muy burocratizada, muy administrativa, que solo mira actividades, no mira resultados en salud. Y es clave que la sanidad vire hacia lo que es la constatación y la obtención de resultados en salud. Si no, seguiremos R que R en el mismo error. Yo creo que necesitamos, pues como decía, un observatorio de resultados y un eficaz observatorio de alerta epidemiológica, que es lo que nos puede dar la información y dar las pautas para atajar lo más precozmente posible este tipo de situaciones y reforzar las medidas de protección. Y desde luego yo no tengo ninguna duda de que la puesta en valor que esta crisis ha hecho de los profesionales tiene que ser reforzada, es decir, y no puede ser, como se está criticando, que haya pues plantillas deficitarias, que haya contratos cada 3 meses, es decir, el sistema sanitario tiene que tener los profesionales no solo necesarios, sino estabilizados en su situación, que permitan hacer su trabajo en las condiciones más óptimas. Y esa puesta en valor de los profesionales, pues yo creo que es una de las cosas que más se ha puesto de manifiesto también en esta crisis. Y estoy también muy de acuerdo con Mariluz en que otra necesidad es adecuar el marco regulatorio. Es decir, mira, o sea, la sanidad no puede funcionar con la ley de contratos administrativos del Estado. Es decir, eso vale para comprar tornillos o para comprar otras cosas, pero para la sanidad, para la gestión sanitaria, es profundamente ineficiente, muy farragosa y muy poco eficiente. Y ese marco regulatorio, tanto de compras como de dotaciones tecnológicas, como de contratación administrativa o de cualquiera de los procesos, tiene que cambiar. Es decir, hemos hecho cosas, a pesar de que legalmente parecía que no se podían hacer, las hemos hecho. Bueno, pues si las hemos hecho es que hay que cambiar la legislación para que se pueda hacer en un contexto normal. Y por lo tanto, ese es otro de los puntos que yo creo que hay que tener muy claro. Y desde luego también con lo de la digitalización,
quizás es un punto distinto, pero yo lo había enfocado desde la integración de los sistemas de información y gestión. Es decir, no puede suceder que haya 17 comunidades autónomas con sistemas de información diferentes, que no se comunican entre ellos y que, claro, en una crisis como la que tenemos o como las que vendrán, que no pueda haber una comunicación fluida desde el primer momento, pues a mí me parece que eso tiene que cambiar, porque lo único que nos puede hacer tomar decisiones válidas es partir de premisas válidas y objetivas y de datos que los transformemos en información, si no cometeremos los mismos errores. Insisto en algo que comenté previamente, que es la necesidad de pedagogía, la necesidad de formar y de informar a los profesionales y a la sociedad civil, sobre todo, de lo que deben hacer y sobre todo de lo que no deben hacer. Y eso es lo que más puede contener la pandemia o hacer que los comportamientos de la gente pues sean los adecuados. Y finalmente, aparte de esto del capital humano que decíamos, yo creo que hay que acelerar el cambio tecnológico. Lo que comentaba Mariluz de la digitalización, pues es fundamental y hay que ir a nuevos enfoques. Hace poco leía en una revista una frase que me gustó, que decía que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y yo creo que es así, tenemos que cambiar la mente, porque no se trata de aplicar soluciones puntuales, ¿no? Ahora mismo estamos en una fase en la que necesitamos soluciones globales, porque tenemos un problema que, como decía Pepe también, es global, es decir, no es de España, no es de una comunidad autónoma, es de todo el mundo, y o aplicamos soluciones globales o va a ser difícil. Y también estoy de acuerdo con otra cosa que decía, que es que solo eso se puede hacer desde la base del liderazgo. Y realmente en estas situaciones de crisis efectivamente es cuando ves los dos extremos, es decir, ves las actitudes más encomiables y los líderes, y también todos creo que tenemos experiencia de que ven los comportamientos más abyectos. Entonces, pongamos en valor lo positivo, que es el liderazgo de los profesionales de todo tipo, no solo de los sanitarios, porque es lo que nos ayudará a no cometer errores en el abordaje de este tipo de crisis. Y desde luego, desde el punto de vista social, económico, yo creo que ahora obviamente el reto mayor que tenemos es cómo reanudar la actividad económica, manteniendo el control de la pandemia, porque esa es la clave, y evitando o minimizando los posibles rebrotes. Y ahí pues no sé lo que haremos, pero sí estoy seguro de que tenemos que cambiar nuestra escala de valores, porque lo que antes valorábamos de una forma, ahora la vamos a tener que valorar y poner en valor de otra, y lo que era importante ahora ha dejado de ser importante, y otras cosas vamos a tener que considerar como más relevantes. Sí, o sea que con lo que ha dicho Andrés nos quedamos con la educación, que esto es importante para todos, ¿no? ¿Cambiarías la ley de contratación de productos sanitarios? La regulación, lo cual también estoy de acuerdo. Y luego todo el tema de digitalización, sistemas de información y orientarse en resultados en salud. Yo creo que el presidente, que seguro que algún miembro del gobierno nos está viendo, ¿no?, tomará buena nota, ¿no? Yo quería hacer una pregunta sobre todo a Pepe y Andrés, que lo habéis comentado. Habéis comentado la necesidad de una agencia de investigación nacional para intentar hacer estas aproximaciones. Andrés ha comentado la central de resultados, que es absolutamente obligatoria, y también Mariluz ha comprado la dificultad que ha tenido en hacer en estos momentos puntuales unas compras centralizadas por diferentes razones. Y además hay el problema de que un plan estratégico epidemiológico pues da la impresión que está ausente. La pregunta es, uno, ¿creéis que esto es factible hacerlo en nuestro país? Dos, ¿creéis que las dificultades puede ser por un problema de cultura intrínseca la que tenemos? Porque indudablemente tenemos unos aspectos culturales que a veces dificultan una aproximación conjunta para determinados proyectos. ¿Es fruto de la particular distribución que tenemos política, aunque hay otros países con autonomías, por ejemplo como Alemania, con los Länder, que tienen mucha más autonomía, que sin embargo estos aspectos los tienen claramente centralizados? O no solamente es cultura, sino además a falta de una ambición estratégica, política, por parte de nuestros líderes políticos. Pero tened en cuenta que estos aspectos que habéis comentado, que son tan importantes, en nuestro país están ausentes. ¿Cuál creéis que es o que son
las razones por las cuales, o la solución, las razones por las cuales esto posiblemente no es fácil de conseguir? Me lanzo a la piscina. El primero, yo creo que la respuesta la tienes encima de tu cabeza y está ahí escrita. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que uno tiende a tener el partidismo, no estoy hablando de partido político, sino decir, a ver quién lidera o qué me van a quitar o no es del mío o no lo hago yo. Tiene que ser alguien absolutamente independiente, que integre y que sea realmente alguien que no se cuestiona su imparcialidad. Es decir, aquí no vengo a llevarme nada, sino vengo a servir y ayudar a todos para organizar esto. Y yo es donde creo que las sociedades científicas pueden jugar un papel muy importante, porque la sociedad científica es de todos, de sus socios y de los ciudadanos, porque la sociedad científica también ayuda a los ciudadanos. Por eso yo creo que esto debe hacerse y la única solución es que sea alguien neutral, para que sea incuestionable el que no sea percibido como, pero es que este es de este sitio o este es de este otro. Mire, este es de todos y está aquí por el bien de todos. Andrés, ¿esto es cultural o no? Pues como dicen, no lo sé. Estructura. No lo sé si es cultural o es estructural. Es decir, cuando estaba hablando Pepe me venía a la mente creo que era una frase de Churchill que decía que uno es un estadista cuando deja de tener una visión partidista y cuando en sus acciones lo que le mueve es el bien de la sociedad. Y probablemente va en línea con lo que tú decías, es decir, no se trata de tener personas independientes, sino personas que se eleven por encima de sus apetencias minúsculas. Y yo creo que eso es la clave. Personas que antepongan el bien social, el bien común al bien de su grupo, de su partido, de su micromundo. Y que, sobre todo, pues, si no son expertos, se dejen asesorar por expertos. Porque claro, cuando tú ves determinadas ocurrencias, pues ponen muy en cuestión cuál es la fiabilidad de esos asesoramientos. Y en ese sentido coincido con Pepe absolutamente. Y se ha venido demandando, por ejemplo, en la comisión esta de la reconstrucción, que ha acabado hace poco la fase de presentación de opciones, oficialmente no se ha llamado, que yo sepa, a ninguna sociedad científica, ni siquiera a la Federación de Asociaciones Científicas, que engloba a las 46 sociedades científicas y más de 100.000 profesionales. Entonces yo creo que el confiar en quien tiene el conocimiento es clave para salir de las situaciones más críticas. Y mientras eso no se haga y se eleven las acciones por encima del bien partidista y se ponga el bien común por delante, va a ser difícil cambiar la situación. Solo se cambiará cuando realmente se haga eso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Solo un comentario de una persona que es Amelia Carro y que dice que propone integrar en una misma plataforma la información entre profesionales sanitarios, delegados y departamento médico. Pregunta si hay indicios ya en España, realmente son, todo lo que sea integración nos suena bien, ¿no? Incluso no hemos hablado mucho de, dentro del personal sanitario, del sistema sanitario, que probablemente hay que salir de los hospitales, estamos todos de acuerdo, a primaria y de primaria a los servicios sociales y de lo social a los ciudadanos en temas educativos, como decías, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en integrar, ¿no? Tú has hablado, Pepe, de los servicios del éxito, de la multidisciplinaridad que hemos visto, que especialidades que se pensaba que podían tener cosas enfrentadas, han trabajado codo con codo, ¿no? Y esto ha sido una de las mejores enseñanzas. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, en trabajar en equipo. ¿Cerramos? Por favor. Cuando usted quiera. Por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. Habéis estado francamente bien, a mí me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, Ángel, por haber preparado extraordinariamente bien la sesión, y gracias a todos los que nos habéis estado viendo y escuchando. Y esperemos que os haya gustado y que podáis seguir interaccionando con nosotros. Y ojalá algunas de las cosas que se han presentado y se han comentado aquí, alguien que nos esté oyendo sea capaz de verdad de ponerlas en marcha, ¿no? Porque será bueno para todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gusto.